Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias a Dios, aquí otra vez con ustedes en este programa de Comunicados con Él a través de Busco en Ti, pues contentos por una mañana bendecida y pues con las misericordias de Dios que son nuevas, ¿verdad? Cada mañana. Pues bien, gracias a Dios, Jorge. Bueno, Ujú. iniciamos entonces con el tema, Rosario. Sí, el tema de hoy se llama Un lugar para adorar. Entonces, pues es un tema importante también para nuestras vidas, algo que Dios habla, nos comunica y quiere que sepamos, ¿verdad? Que es importante ponerlo a Él en medio de todas las situaciones de nuestra vida diaria. Y una de ellas es hacer ese tiempo con Dios, hacer ese tiempo, tener ese lugar para adorar, ese lugar de adoración que puede ser en familia, que puede ser con los hijos, que puede ser ahí en casa, ¿verdad? Entonces es muy importante en este tiempo, sobre todo donde pues nos mueve tantas cosas y vamos de un lado para otro y vemos las redes y vemos tantas cosas en información, ¿verdad? Y todo, pero también tenemos que hacer ese lugar para adorar, tenemos que tener ese lugar de adoración donde nos involucramos con Dios, donde vemos, donde aprendemos, donde enseñamos. Y es muy importante. Entonces, por eso es el tema de hoy, un lugar para adorar. Y pues la experiencia del altar familiar, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana y es acerca de lo necesario que es poner esto en práctica en nuestra familia, ¿sí? De tener ese tiempo con Dios, de unirnos, reunirnos, de meditar, de expresarnos cada uno a su estilo, a su forma, a su edad. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque le damos un tiempo a Dios entre todo nuestro ajetreo de la semana o del día o de lo que sea, podemos tener estos tiempos, ¿verdad? De ese lugar precioso donde podemos poner pues tantas cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida o tanto que podemos saber acerca de los demás, de los que nos rodean, de los que están con nosotros en casa, de nuestros hijos, ¿verdad? Algún familiar que esté por ahí. Y pues este es el tiempo que establezcamos para reunirnos y pues compartir los principios bíblicos y reforzar valores también familiares es la mejor inversión, ¿verdad? Celestial que podemos hacer. Entonces, pues este es un lugar para adorar el tema de hoy. Cuando destinamos ese tiempo y un lugar como familia para tener comunión con Dios. Tocamos el corazón, la mente y el espíritu de nuestros hijos, ¿verdad? O de los que están a nuestro alrededor, de los que nos visitan aún, ¿verdad? Para que vivan una vida de fe, ¿sí? Así que el objetivo principal es acercarlos al corazón y al propósito de Dios. Esto es lo que es el lugar para adorar, ¿verdad? Acercarlos a ese propósito y al corazón de Dios, a cada uno de los que está con nosotros. Y es muy importante mantenernos entonces enfocados y ser sensibles a las necesidades de cada uno de los miembros de la familia. Y bueno, pues poner delante de Dios cada necesidad, cada situación, cada una de las cosas que pues, a lo mejor están sucediendo y pues también con enseñanza, bueno, tomar temas, ¿verdad? De que habla la escritura o que son buenos o que son acerca de valores o de o necesidades que hay en casa, ¿verdad? Y de esta manera la fe de nuestros hijos crecerá, ¿verdad? Al ver en algunos de los temas que a ellos pues les inquietan o que a su corta edad o a su avanzada edad o a la edad que tengan, siempre va a ser muy bueno, ¿no? Ponerlos en la mesa, poner en el tema de lo que se esté tratando para poner en manos de Dios. Y bueno, ver también ellos la respuesta de Dios a sus peticiones y el ejemplo de sus padres para buscar a Dios. Esto es lo que es ese lugar para adorar. Ahí podemos nosotros estar en ese tiempo, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo porque es muy interesante y muy importante, más que interesante, ver todo lo que Dios puede hacer, ¿verdad? En la familia, en los hijos y en nuestro propio corazón y en el corazón de nuestros hijos. Entonces, destinar un lugar y un tiempo esencial y especial, ¿verdad? Para este tema, sí, para dejar ese lugar de adoración para nuestras vidas, para permitir que el Espíritu Santo vaya, fluya, impacte la vida de cada uno de los miembros de la familia
y nos enfoque a lo que Dios habla a nuestra vida. ¿Sí? Estemos enfocados en lo que Dios quiere, ¿verdad? Antes de salir de casa o cuando estamos en casa, que llegamos y descansamos en casa, ¿verdad? Podemos tener ese remanso, ese descanso también, dándole ese lugar a Dios como familia. Entonces, pues ahí descansar de todos los ajetreos, de todos los problemas, las circunstancias, las cosas que pasan, ¿verdad? Y a nuestro alrededor y que a veces nos confunden, nos cansan, pues no nos edifican tanto como si nosotros hacemos ese lugar para adorar, ese lugar para tener ese tiempo como familia delante de Dios. Entonces es muy bueno y es importante para nosotros como cristianos o que estamos empezando a conocer a Dios, tenemos que abrir ese espacio, ese lugar de adoración. Perdón. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la historia de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Se dio cuenta que la base de su familia sería la relación que estableciera con Dios. Esa iba a ser la base de su familia, se dio cuenta de eso, ¿verdad? La familia de Jacob llegó a convertirse en la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y leemos ahí en Génesis 35, del 1 al 3, que dice, Dios le dijo a Jacob, perdón, cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y constrúyeme un altar. Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él, desháganse de todos los dioses o ídolos o cosas extrañas en las que han creído. Luego, báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios, ¿sí? Allá construiré un altar para darle gracias a Dios, pues cuando estuve en problemas, Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Entonces vemos esta construcción de este altar, ¿verdad? Ahí en Betel, ¿verdad? Para dar gloria a Dios y para agradecer a Dios, ¿verdad? Dice, para darle gracias cuando estuve en problemas. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como personas maduras, como personas que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos aún hasta nietos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer esos altares de adoración, ese altar de adoración en casa, ¿verdad? O cuando vamos a la casa de nuestros hijos y ellos también ya han acostumbrado a hacer esto, ¿verdad? Podemos tener ese tiempo de familia, ese tiempo de dejarle a Dios, ¿verdad? Todas nuestras cargas, nuestras situaciones familiares y dar ese tiempo, ¿verdad? También en medio de la familia, en medio del lugar donde te encuentres, ahí puedes hacer ese altar familiar, ese altar de familia, ¿no? Y bueno, en esta cita que acabamos de leer acerca de Jacob, podemos ver que el establecimiento de ese primer altar, vemos ahí Jacob involucró a su familia en la relación que había establecido con Dios, involucró a la familia. Entonces, pues nosotros como hijos de Dios o como conocedores de la palabra, ¿verdad? O como ahora que nos estamos involucrando, que estamos sabiendo más acerca de Dios, tenemos que empezar a pensar, ¿verdad? En estas cosas, porque no solamente quedan en nosotros, sino como somos eternos, esa eternidad se va a quedar en nuestros hijos. Entonces, vamos por ahí. Jacob involucró a su familia en la relación que había establecido con Dios. Le dio testimonio de quién era Dios para él y la gratitud que tenía por todo lo que Dios le había ayudado. Entonces, hay diferentes pasajes en la Biblia donde vemos cómo Dios les hace a los israelitas ver la necesidad de involucrar, ¿verdad?, a sus hijos en sus mandamientos, en sus valores, en todo lo que dice la Escritura, en la obediencia, en todo lo que podemos tomar, ¿verdad? Como ese gran río de bendiciones que tenemos de parte de Dios para involucrar a nuestra familia. Entonces, ahí se involucran a los hijos en sus mandamientos y adoración a Él en cada momento de su vida diaria. En Deuteronomio 6, 4 al 7, perdón, dice, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas, en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. ¿Sí? Entonces, pues este es un mandato, ¿verdad? Ama, dice a Dios con todo lo que piensas y apréndete de memoria estos estatutos, estas enseñanzas que te doy
y repítelas a tus hijos, aún cuando vas ahí caminando, cuando los llevas a la escuela, cuando vas a alguna actividad, todo esto, ¿verdad? Repetirle estas enseñanzas de Dios a tus hijos acerca de todo lo que se puede hablar, de lo que se puede decir, de lo que Dios te está comunicando día a día, de eso hablarles, ¿no? Y cuando te levantes o cuando te acuestes. Sí, entonces, pues ese es hacer un altar ahí, ¿verdad? De adoración antes de salir de casa, cuando ya vas para casa, ¿verdad? Entonces, bueno, en tu trabajo, cuando vas hacia tu trabajo, que llevas a los niños a la escuela, puedes hacer ese altar de adoración, ¿verdad? Puedes poner alabanzas, orar, enseñar, ministrar, bendecir, ¿verdad? Estar ahí con ellos. Entonces, hasta profetizarles a tus hijos que van a tener ese día increíble, ese día bendito, ese día lleno de cosas buenas para ellos. Entonces, repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Dios muestra al pueblo de Israel la importancia de formar en el corazón de un niño el amor por él, ¿sí? O sea, eso es muy importante. Si tú tienes un niño, ámalo y enséñale a él todo lo que Dios te ha enseñado a ti, ¿verdad? Porque él lo va a entender, porque ese corazón suave, ese corazón tierno, va a recibir esa palabra. Es el amor por Dios, porque de esa manera estaría presente durante toda la vida del niño, va a estar presente esto, ¿verdad? De lo que Dios diga a su vida, va a caminar por ese camino que sabe que Dios le está abriendo. Entonces, así se enseña y así se hace un lugar para adorar también, ¿verdad? Cuando tú muestras a los demás, o no solamente a un niño, también a un joven, también a un anciano, también hay personas ancianas que no han escuchado la palabra de Dios, hay personas ancianas que tienen una, sí, una religión, pero no saben lo que Dios dice en lo práctico, en la bendición, en lo que tienen día a día a través de Dios, de comunicarse con Él. Entonces, puedes enseñar, ¿verdad? Puedes mostrar, puedes hacer ese altar de adoración ahí con tu persona favorita, tu persona querida, la persona que tienes cerca, ahí con ellos, ¿verdad? Si es un anciano, ahí cerca donde él está, ir y compartirles esta palabra que les levanta, que les bendice, que hace una adoración, que hace un altar en el momento en que tú la platicas, la predicas o la enseñas. Entonces, Dios muestra al pueblo de Israel esa importancia de formar en el corazón, ¿verdad? El amor por él. Entonces, en Proverbios 22:6 dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Así que lo que se le ha llamado entre los cristianos el altar familiar es una estrategia súper efectiva para integrar a la familia. Sí, si tú ves que pues, los hijos andan acá en sus ideas, en sus cosas, en esto, cada uno trae algo diferente, ¿verdad? Dice, te haces un altar familiar y los ubicas a todos y los centras a todos en lo que es el corazón de Dios. Y ellos van a expresar, ¿verdad? Lo que tienen, lo que sienten, lo que saben, lo que están pasando. Así, bueno, es increíble hacer ese altar familiar, porque es una estrategia efectiva para integrar a la familia, para unirlos y crear un espacio de diálogo con todos los miembros de la familia. Ajá. Mi familia es familia, ¿verdad? Familia, involucramos a tantos ahí. Pues muy importante en este tiempo de redes sociales, muy importante, ¿verdad? Es socializar con nuestros niños o hijos. Los involucra con su entorno familiar, los saca de su rollo, de lo que estén pensando, de lo que ya esté siendo casi un vicio, ¿verdad? Todo esto es muy importante en este tiempo, ¿verdad? De redes sociales. Enseñar a los hijos y tener ese tiempo con Dios es el lugar para adorar, porque los atraes al corazón de Dios. Y eso va a ser siempre muy bueno, ¿verdad? Va a ser sano, va a ser bendición, va a ser vida abundante. Entonces, porque es un tiempo donde la familia se reúne alrededor de Dios para compartir su palabra. Y al orar se puede identificar fácilmente situaciones que estén deshabilitando o desestabilizando, ¿verdad? El hogar, ¿sí? La conducta o lo que sea, y ponerlas en manos de Dios con amor y en oración para que, para que Dios actúe. Entonces, cuando el profeta Elías contendió contra los falsos profetas de Baal, pidió al pueblo de Israel que se unieran con él en un mismo espíritu y en un mismo sentir en Dios. Y construyó ese altar que Dios estaba derrumbando, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí
dice en Primera de Reyes 18:30 al 32. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí todos, y todos se acercaron, y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, así las puso, ¿verdad? En una por cada tribu de Israel, las puso, las colocó una sobre de otra, y en el nombre de que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas, con estas 12 piedras, dice ahí en el 32, construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían unos 12 litros de agua. Establecer, pues, entonces en casa, pues, esto nos lleva, ¿verdad?, a pensar esto, que nosotros podemos hacer ese altar, establecer en casa con la familia ese tiempo y espacio llamado altar familiar, ¿verdad? Poner ahí nuestra Biblia, lo que vamos a hablar, la persona que le toca, puedes hacer un turno, ¿verdad? Entre tu familia, que cada quien en distintos días o semanas puedan dar un tema, puedan hablar acerca de lo que está diciendo Dios a la familia o de lo que quieres expresar acerca de lo que Dios dice, ¿verdad? Establecer en casa con la familia ese tiempo y espacio llamado altar familiar. Debe ser algo natural, ¿sí? Nada complicado. No nos hagamos bolas, solamente sentarnos a la mesa, como cuando recibimos los alimentos físicos, vamos a recibir un alimento espiritual. Nos sentamos a la mesa a hacer ese espacio, a recibir ese alimento de parte de Dios que también va a llenar nuestro espíritu, ¿verdad? No solo nuestro cuerpo, sino es nuestro espíritu como familia, ¿verdad? Y estar ahí debe ser algo natural, nada complicado. Es bueno que los padres tengan la iniciativa para establecer el orden en el tiempo con Dios en el hogar. El formato debe ser muy sencillo. Ujú. Pueden ponerse de acuerdo en el tiempo que lo van a destinar. El papá o la mamá inician con una breve introducción del propósito de este tiempo con Dios. Después, pues pueden leer un pasaje de la escritura, ¿verdad? Un versículo, algo que les haya llamado la atención. Y bueno, es de acuerdo a cómo te organices, a cómo vayas sintiendo del Espíritu, ¿verdad? Ese fluir y esa bendición y ese actuar de cada uno y es estar en paz y estar meditando de lo que Dios dice a la familia, a los hijos. Y bueno, puedes leer un pasaje de la Escritura en el que todos puedan reflexionar. Todos los miembros de la familia pueden participar cada vez que se reúnan, ¿sí? Pueden, por ejemplo, haciendo esto, leyendo la escritura, orando por las necesidades de cada uno, dando gracias a Dios por las cosas buenas que han recibido, exponiendo las enseñanzas que han tenido de la palabra cuando van a la iglesia, cantando alabanzas. Todo esto puedes involucrar lo que también Dios ponga en tu corazón que puedes hacer con tu familia. Es un muy buen tiempo, ¿verdad? Durante este tiempo también se tocan temas familiares, testimonios de lo que ha estado haciendo Dios en sus vidas, retos de cada miembro de la familia por lo que van a orar, lo que están esperando, los proyectos que tienen, los planes, los sueños, ¿verdad? Entonces, todo esto en un altar familiar, considerando a Dios y poniendo todo esto en manos de Dios, es una bendición con la que crecemos. O aún los adultos podemos crecer en nuestro espíritu, crecer en bendición, crecer en confianza, en esperanza, en compañerismo, en amor, en gozo, en estar como familia reunidos con ese amor. Es todo este altar familiar, un lugar para adorar. Los hijos pueden participar a cualquier edad, ¿sí? Nunca es muy chico o muy grande como para no participar. Este tiempo siempre será un espacio para que cada miembro de la familia tenga comunión con Dios. Siempre va a ser ese espacio para tener ese espacio con Dios, ¿sí? Con los miembros de la familia. Cuando mi esposo y yo nos convertimos a Cristo, comenzamos a escuchar de la conveniencia de establecer este altar familiar en casa, ¿sí? Y bueno, pues empezamos con los pequeños, los niños cuando eran pequeños, al principio creímos que era algo complicado y no teníamos idea realmente de cómo iniciarlo, qué hacer. Además era complicado coincidir también en los horarios de las diferentes actividades de cada escuela, de la casa, de las actividades deportivas y todo esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer
un momento, ¿no? ¿Dónde vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a hacerlo? Y esto, pues era a veces complicado para nosotros. Pero con el tiempo fuimos adaptando un espacio a nuestra dinámica de vida, a nuestra dinámica familiar, y comenzamos a tener ese tiempo de comunión con nuestros tres hijos. Ujú. Ahora nuestros tres hijos, pues ya son adultos, ¿sí? Y han formado su propia familia. Y cada uno vive en una ciudad diferente, pero mantenemos el altar familiar aprovechando las tecnologías modernas, bueno, pues el Zoom, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nosotros nos reunimos con ellos así por semanas o por días o cuando tenemos alguna cita importante o algo que orar o todo, hacemos ese altar familiar, nos reunimos por videoconferencia cada domingo en la tarde, por ejemplo. A esta reunión se han adicionado los esposos, ¿verdad? De nuestros hijos, o su esposa de uno de nuestros hijos, nuestras nietas, por ejemplo, y podemos dar testimonio de que la unidad que Dios ha dado a nuestra familia, al considerarlo en nuestras alegrías y celebraciones, y los momentos difíciles son increíbles, ¿no? Todo cuando lo ponemos en manos de Dios y cuando oramos juntos y cuando platicamos sobre el tema o de la situación o todo, es para nosotros dejarlo en manos de Dios y viene siendo adelante una bendición para todo lo que hemos pedido, lo que hemos orado, lo que hemos hablado, lo que hemos puesto la palabra de Dios en todo esto. Y pues es así, ¿no? Entonces, pues ese es el testimonio de nuestra vida en ese altar familiar donde se logran grandes victorias en nuestra vida natural. ¿Sí? Entonces es ahí en el altar familiar donde se logra esa victoria, donde también se conoce a los miembros de la familia y todo, ¿verdad? El altar familiar es un ambiente donde crecemos espiritualmente como familia funcional y saludable. Sí, esto es muy bueno porque puedes estar alegre, contento, ministrando, agradeciendo a Dios, ¿verdad? En familia. Es el altar familiar donde los padres enseñan a sus hijos a adorar a Dios. Ujú. Ahí enseñan a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las enseñanzas que reciben, por ejemplo, en la escuela dominical son buenas, pero no solo van a estar en ese momento, ¿verdad? En la iglesia, sino tienen que hacerlo constante, tiene que ser diario ese tiempo con Dios. Y pues ahí en la escuela dominical es muy bueno, pero son solo un apoyo a la responsabilidad que Dios ha puesto en los padres para enseñar a sus hijos a amarlo. Ujú. Entonces, la adoración debe comenzar en el hogar, amando pues a tu esposo, a tus hijos, servirles, tratarles con humildad y paciencia, procurando mantener la unidad en el espíritu, el vínculo de la paz en casa, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Es también perdonarse constantemente, es valorarse constantemente, compartiendo juntos el tiempo de lectura y la meditación de la palabra de Dios. Es donde ponemos en práctica lo que dicen las escrituras. En Efesios 4:2 dice, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, ¿sí? Para que no pierdan la unidad del espíritu que el espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, un Dios, y los llamó a una sola esperanza de salvación. Y todos reunidos y unidos, ¿verdad? Alabamos y adoramos a Dios de esa manera, en familia, en ese altar de adoración, en ese lugar para adorar. Colosenses 3:13 al 15 dice, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. El amor, el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Y bueno, pues así tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Así como los israelitas les contaban a sus hijos cómo Dios los protegió y los sacó de la esclavitud y todo esto, a sus familias, ¿verdad? Cuando eran esclavos en Egipto. Igualmente nosotros deberíamos contar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho a nuestro favor
y enseñarles que Dios es fiel. Eso lo tenemos que hacer en este lugar de adoración, ¿verdad? Después, pues, vemos toda esta historia de, pues, de dar a Moisés los 10 mandamientos. Dios le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y el plan de Dios no es que simplemente enseñemos a los niños por unas pocas horas cada semana, ¿verdad? En la iglesia, como ya les decía, la casa es la primera aula de clases y los padres deben enseñarles lecciones sobre Dios todos los días mientras estén jugando, haciendo tareas, estén en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, aún en universitarios, ¿verdad? Yendo a un lugar con ellos, podemos darles este tiempo como ya veíamos al principio, ¿verdad? Los padres sabios buscan los momentos de enseñanza en que puedan aplicar las verdades bíblicas en la vida de su hijo. Y aquí hablando de hijos, ¿verdad? Pero podemos llevar este altar, ya les decía aún a nuestros abuelitos, ¿verdad? Podemos hacer ese altar con ellos, darnos ese tiempo. Esta forma de aprender ayuda a los hijos y a las familias a adquirir conocimiento bíblico y ponerlo en práctica cada día de su vida, ¿sí? Los padres dan ejemplo de cómo amar y confiar en Dios y así ellos obedecen. Ujú. ¿Y por qué se da a los padres este mandamiento de enseñar a los hijos? Porque los niños reciben mejor la enseñanza cristiana de quienes los aman. Las personas reciben, ¿verdad? Esa enseñanza de quienes los aman. Y en este caso, cuando son los hijos, ¿verdad? Pues lo reciben de sus padres. El amor abre el corazón de las personas. Ajá. Los que tienen, por ejemplo, pastores sabios guían a los padres para que les den enseñanzas de Dios a sus hijos. Ajá, pues en la casa, o sea, llevan esto a enseñar, ¿verdad? A los que lo siguen, a los pastores, a su rebaño, a los que somos, los que vamos, los que nos congregamos, ¿verdad? Dan esta enseñanza a las personas de que tienen que hacer ese tiempo familiar. Ujú. Cuando ese lugar de adoración debe de estar siempre en casa. Entonces, pues este es el tema del día de hoy. Hoy Dios nos habla acerca de ese lugar de adoración que tenemos que tener, que debemos involucrar a nuestra familia, a nuestra casa y llenarnos, ¿verdad? Con ese río de adoración, con ese río de alabanza, con ese río de enseñanza que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Orar por esas necesidades, dando gracias a Dios por las cosas buenas que hemos recibido, exponiendo una enseñanza de la palabra y cantando y adorando a Dios, agradeciéndolo y exaltando su nombre. Pues esto es lo del día de hoy. Hoy Dios nos habla que hagamos ese tiempo familiar y que podamos llevar a otros a esa eternidad, a ese conocimiento de Cristo. Y pues muchas gracias por su atención. Pues este es para el día de hoy y nos vemos en el siguiente programa de Comunicados con Él a través de Busco en Ti, en esta radio online, YouTube, Busco en Ti. Hasta pronto.